Agromito. Se puede sustituir el fertilizante por estiércol. Desde tiempos antiguos, el estiércol ha sido símbolo de fertilidad, de renovación y de vida cíclica. Las civilizaciones agrarias lo veneraron como una bendición del suelo y los animales, una materia viva que podía devolver a la tierra lo que de ella se tomaba. Pero con la llegada de la agricultura moderna, los fertilizantes sintéticos irrumpieron en escena con la promesa de resultados rápidos y controlables. Desde entonces, el mito se ha propagado. El estiércol puede sustituir completamente al fertilizante. En esta primera parte, se desmenuzará con profundidad el origen y el sentido de esa afirmación, explorando por qué surge, qué verdades contiene y qué errores esconde. El estiércol no es un simple desecho animal. Es un tejido biológico cargado de microorganismos, minerales, compuestos orgánicos y trazas de vida microbiana que transforman la materia en fertilidad. Sin embargo, su potencia depende de un equilibrio químico y biológico que no siempre es constante. Cada animal, cada dieta, cada proceso de compostaje determina una composición diferente. Por eso, decir que el estiércol puede sustituir el fertilizante es una afirmación incompleta. Puede nutrir el suelo, sí, pero no de la misma manera, ni con la misma precisión, ni en los mismos tiempos. ¿Por qué ocurre el mito? El mito se origina en la observación empírica. Durante siglos, los campesinos vieron crecer sus cosechas alimentadas solo por estiércol. El suelo, vivo y equilibrado, respondía con abundancia. Pero aquel contexto tenía una diferencia esencial con el actual. Los ecosistemas agrícolas eran cerrados, sostenibles y lentos. No había una extracción excesiva de nutrientes, ni monocultivos que agotaran las reservas del terreno. El estiércol, entonces, no era un sustituto, sino una parte del ciclo completo. Lo que los animales comían, lo devolvían a la tierra, y lo que la tierra producía, volvía a alimentar al rebaño. Hoy, la agricultura industrial rompe ese ciclo. Se exportan toneladas de productos vegetales sin devolver al suelo lo que se llevó. El estiércol, sin un manejo planificado, se vuelve insuficiente. La composición natural no alcanza para reemplazar la pérdida constante de nitrógeno, fósforo o potasio que los cultivos modernos demandan. ¿Por qué es importante entenderlo? Comprender este equilibrio es vital. Cuando se aplica estiércol sin medir su madurez o sin compostar correctamente, se corre el riesgo de introducir patógenos, quemar raíces o generar desequilibrios salinos. Un estiércol fresco puede contener altos niveles de amoníaco o bacterias nocivas. Por el contrario, un estiércol bien maduro, compostado con tiempo y aireación, se convierte en un fertilizante orgánico completo y seguro. Aquí reside el matiz del mito. El estiércol no sustituye, sino que complementa. Su función no es competir con los fertilizantes, sino devolver al suelo su complejidad biológica. El fertilizante sintético, aunque efectivo a corto plazo, alimenta solo a la planta, no al suelo. Es un aporte inmediato de nutrientes solubles, pero no contribuye a la estructura viva del terreno. En cambio, el estiércol alimenta al suelo, y el suelo, a su vez, alimenta a la planta. Esta cadena viva es la esencia de la agricultura regenerativa. ¿Por qué genera impacto en la ciencia y la filosofía del suelo? Desde una visión científica, reemplazar el fertilizante por estiércol sería como intentar sustituir una receta exacta por una improvisación natural. Uno entrega nutrientes específicos, medibles y controlables. El otro aporta diversidad biológica y procesos que dependen del tiempo y la temperatura. Pero desde una visión filosófica, el estiércol representa algo más profundo, la idea de retorno, de reciprocidad con la naturaleza. En él se concentra la energía de la vida transformada en servicio. Su valor no está en su capacidad de igualar a los fertilizantes, sino en su poder de regenerar. El error del mito radica en querer comparar lo que nunca fue igual. La ciencia del suelo moderna enseña que la verdadera fertilidad surge de la unión entre lo orgánico y lo mineral.
entre la paciencia del compost y la precisión del nutriente químico. Cuando se equilibran, el suelo se vuelve un organismo completo, capaz de sostener vida sin agotarse. En este primer análisis, comprendemos que el estiércol es una herramienta poderosa, pero no un reemplazo absoluto. Es un símbolo de integración. Une el mundo animal, vegetal y microbiano en una danza de transformación continua. Su uso consciente, acompañado de un conocimiento técnico profundo, puede devolverle al suelo su memoria viva y su capacidad de nutrir sin depender completamente de lo artificial. En la siguiente etapa, exploraremos cómo su composición, tratamiento y aplicación determinan su verdadero valor agrícola y ecológico, separando la práctica sostenible del mito simplista. El estiércol es, ante todo, materia viva en transición. Es la evidencia tangible de que nada muere del todo en la naturaleza. Cada molécula de carbono, cada resto vegetal digerido, cada fibra animal vuelve a iniciar un viaje hacia la Tierra. Pero este viaje no es inmediato ni lineal. En su estado fresco, el estiércol es una sustancia caótica, cargada de microorganismos activos, amoníaco, nitrógeno volátil y restos orgánicos aún sin transformar. El secreto de su poder y de su peligro está en el tiempo. Durante las primeras semanas tras su excreción, el estiércol se encuentra en una fase altamente inestable. En ella, los microorganismos comienzan una guerra silenciosa por dominar el entorno. Bacterias aeróbicas y anaeróbicas se enfrentan, liberando calor, gases y compuestos intermedios. Si ese proceso no se controla, se produce una fuga de nitrógeno en forma de amoníaco o de óxidos de nitrógeno, lo que no solo disminuye su valor fertilizante, sino que también impacta en la atmósfera. Aquí surge la primera gran diferencia entre estiércol y fertilizante. Mientras el fertilizante ofrece una entrega inmediata y predecible de nutrientes, el estiércol requiere transformación biológica para liberar su potencial. La alquimia invisible del compostaje. El compostaje del estiércol no es un simple proceso físico. Es un ecosistema microscópico que refleja, a pequeña escala, el equilibrio del planeta. Las bacterias termofílicas elevan la temperatura, descomponen proteínas y eliminan patógenos. Los hongos filamentosos deshacen la lignina y la celulosa. Luego, los actinomicetos, organismos intermedios entre bacterias y hongos, generan compuestos aromáticos que dan ese olor a tierra húmeda. Cada una de esas fases es vital para convertir lo que era residuo en vida útil. La temperatura, la humedad y la oxigenación determinan el éxito del proceso. Un estiércol mal compostado puede albergar semillas viables de malezas, bacterias dañinas o metales pesados concentrados. Por el contrario, un compostaje bien manejado convierte todo eso en un material oscuro, homogéneo, sin olor, rico en humus y microvida. Este es el punto en que el estiércol deja de ser simplemente un desecho y se convierte en una matriz regeneradora. ¿Por qué el estiércol no puede reemplazar completamente al fertilizante? La ciencia del suelo explica que los cultivos requieren proporciones específicas de nitrógeno, fósforo y potasio. Los fertilizantes sintéticos permiten medir y ajustar esos aportes con precisión. El estiércol, en cambio, varía enormemente. Un estiércol de vaca puede tener 3 veces menos nitrógeno que el de ave, y el de oveja puede contener concentraciones más altas de fósforo. Esa variabilidad natural es lo que hace imposible una sustitución total. No se puede aplicar una fórmula universal sin conocer la composición exacta del material. Pero además hay una cuestión de tiempos. Los fertilizantes entregan nutrientes solubles de forma casi inmediata. El estiércol libera sus nutrientes gradualmente, a medida que la materia orgánica se descompone. Esa lentitud es una ventaja ecológica, porque evita pérdidas y filtraciones, pero también una limitación cuando el suelo necesita una respuesta rápida. El equilibrio ideal surge de la combinación inteligente de ambos mundos: fertilizantes naturales que alimenten el suelo
y aportes minerales que complementen las carencias sin destruir su estructura biológica. El estiércol como organismo en sí mismo. Mirar el estiércol desde la ciencia del suelo es comprender que contiene más vida que la mayoría de las superficies urbanas del planeta. Cada gramo de estiércol maduro puede albergar millones de bacterias, miles de hongos y microfauna diversa. Estas comunidades no solo procesan la materia, sino que reviven los ecosistemas subterráneos que los fertilizantes químicos no pueden sostener. Las raíces de las plantas no absorben nutrientes directamente del estiércol. Los reciben a través de una red simbiótica de microorganismos que los transforman. Micorrizas, bacterias fijadoras de nitrógeno y protozoos descomponen los compuestos orgánicos hasta convertirlos en formas asimilables. Este proceso natural es lento, pero crea suelos resilientes, ricos en carbono estable y con una estructura que retiene agua. En otras palabras, el estiércol no solo alimenta, educa al suelo, le enseña a ser un ecosistema autónomo, a mantener su fertilidad sin depender de insumos externos. La dimensión filosófica, el retorno como principio vital. En la naturaleza no existe el desperdicio. Lo que para un organismo es excremento, para otro es alimento. El estiércol encarna esa filosofía circular que la agricultura moderna olvidó. Al aplicar estiércol correctamente tratado, no se está solo abonando, se está cerrando un ciclo. Filosóficamente, el estiércol representa la humildad del sistema agrícola. Nos recuerda que la vida depende de lo que estamos dispuestos a devolver. El error está en pensar que puede sustituir al fertilizante como si se tratara de una competencia, cuando en realidad ambos deberían coexistir bajo una ética regenerativa. El estiércol no busca reemplazar al fertilizante, busca recordar el equilibrio. Impacto ambiental y climático del estiércol. El manejo del estiércol también tiene implicaciones climáticas. Si se deja descomponer sin control, libera metano y óxidos de nitrógeno, ambos potentes gases de efecto invernadero. Si se compostea de manera adecuada, esas emisiones se reducen drásticamente y el carbono queda fijado en el suelo como humus estable. Así, un estiércol bien gestionado es una herramienta contra el cambio climático, uno mal manejado, una fuente de contaminación. Los fertilizantes químicos, por su parte, demandan grandes cantidades de energía fósil para su producción. Entonces, la pregunta no es si el estiércol puede reemplazarlos, sino cómo puede equilibrarlos. En la sinergia entre ambos se encuentra la agricultura del futuro, una que reduzca las emisiones, regenere los suelos y mantenga rendimientos sostenibles, hacia una integración inteligente. La agricultura regenerativa moderna propone unir lo mejor de cada mundo. Los fertilizantes naturales aportan carbono, microorganismos y resiliencia. Los minerales sintéticos ofrecen precisión y control. Unirlos en dosis justas, siguiendo análisis de suelo y compost, permite optimizar la nutrición vegetal sin dañar la estructura ecológica. El mito de la sustitución total se desvanece cuando se comprende esta verdad. La fertilidad no se compra ni se improvisa, se cultiva. El estiércol no reemplaza al fertilizante, lo trasciende. Es la base de una relación viva con la tierra. En esta segunda etapa del análisis, queda claro que el valor del estiércol no reside en su capacidad de imitar la química industrial, sino en su poder de restaurar los procesos biológicos que sostienen la vida agrícola. Es el puente entre lo técnico y lo natural, entre el cálculo humano y la sabiduría de la descomposición. El verdadero futuro de la fertilidad está en entender esa dualidad y permitir que ambas fuerzas, la orgánica y la mineral, trabajen juntas en un mismo propósito, devolverle a la tierra su capacidad de regenerarse. El mito del reemplazo y la visión fragmentada de la fertilidad, la idea de que el estiércol puede sustituir al fertilizante, nace de una percepción incompleta del suelo. Durante siglos, la agricultura fue vista como un proceso de alimentar plantas, cuando en realidad se trata de alimentar ecosistemas. El suelo no es un simple medio físico
donde una semilla crece. Es una red viva compuesta por minerales, gases, agua, bacterias, hongos, protozoos, insectos y raíces que interactúan en una danza continua de intercambio. El estiércol actúa como una chispa biológica que reaviva esa red, pero no puede sostenerla solo. Su acción depende de los minerales disponibles, del pH del suelo, de la actividad microbiana y de la energía solar que impulsa la fotosíntesis. Cuando alguien afirma que el estiércol reemplaza al fertilizante, sin saberlo, está ignorando una de las leyes fundamentales de la ecología. Ningún elemento actúa solo. Todo proceso biológico es interdependiente. El estiércol puede regenerar, pero necesita del equilibrio químico y mineral que los fertilizantes, en dosis inteligentes, pueden aportar. La fertilidad como proceso continuo, no como producto. El error más común en la agricultura moderna es creer que la fertilidad se añade al suelo. En realidad, la fertilidad es un estado de flujo, un proceso dinámico de transformación constante. Cada vez que se aplica estiércol, no se está nutriendo directamente la planta, sino reactivando las comunidades microbianas que liberan nutrientes con el tiempo. El suelo fértil no es aquel que recibe más insumos, sino aquel que mantiene su capacidad de transformarlos. El estiércol, en su esencia, aporta la materia orgánica necesaria para que el suelo mantenga su respiración, su humedad y su cohesión. Pero sin la presencia de minerales como el fósforo o el potasio, los procesos metabólicos de las raíces y microorganismos se ralentizan. Aquí es donde la unión entre lo orgánico y lo mineral se convierte en un acto de sabiduría agrícola. La biología y la química dejan de ser opuestas y se vuelven aliadas. La dimensión biológica del estiércol. Una orquesta microbiana. Dentro de un solo gramo de estiércol maduro, hay más organismos vivos que personas en el planeta. Bacterias nitrificantes, descomponedoras de celulosa, hongos filamentosos, protozoos, nematodos y arqueas cooperan en una sinfonía silenciosa que sostiene la vida del suelo. Cada especie cumple un papel preciso. Unas liberan nitrógeno, otras degradan lignina, otras convierten el carbono en compuestos estables. Sin embargo, esa vida solo prospera si el entorno mantiene humedad, aireación y temperatura adecuadas. Cuando el estiércol se aplica sin compostar, esas comunidades no están equilibradas. El exceso de amoníaco destruye la microfauna, la acidez aumenta y el suelo se asfixia. Solo a través del compostaje maduro, ese caos inicial se transforma en un ecosistema autónomo, donde cada organismo sabe su función. Así, lo que fue deshecho se convierte en arquitectura biológica. El diálogo entre la planta y el estiércol. Las plantas no se alimentan directamente de la materia orgánica, sino de los nutrientes solubles que liberan los microorganismos del suelo. Esto significa que el estiércol es un mediador, no una fuente directa. Cuando el estiércol madura, genera ácidos húmicos y fúlbicos, sustancias que mejoran la retención de agua y la capacidad del suelo para intercambiar nutrientes. A través de ellas, la planta establece un diálogo químico con el entorno, enviando señales desde sus raíces para atraer los microorganismos que necesita. El estiércol, entonces, no actúa solo como nutriente, sino como lenguaje ecológico. Permite la comunicación entre el mundo vegetal y el microbiano. Ese lenguaje se rompe cuando se abusa de fertilizantes químicos solubles. Los microorganismos mueren. La planta se vuelve dependiente, y el suelo se convierte en un cuerpo inerte que solo responde a estímulos externos. ¿Por qué el equilibrio entre ambos es una forma de inteligencia agrícola? En lugar de ver el estiércol y el fertilizante como enemigos, el agricultor moderno debe entenderlos como fuerzas complementarias. El estiércol regenera, el fertilizante alimenta. El primero construye la vida del suelo. El segundo ofrece los nutrientes necesarios para sostener rendimientos inmediatos. El desafío del futuro no es eliminar uno u otro, sino armonizarlos mediante un manejo de precisión biológica. Un suelo que recibe estiércol regularmente acumula carbono orgánico,
lo que mejora su estructura y capacidad de retención de agua. Esto significa que con el tiempo necesita menos fertilizantes químicos. La agricultura regenerativa no busca volver al pasado, sino aprender del pasado para transformar el futuro. En ese sentido, el estiércol no es sustituto, sino fundamento. La huella ecológica del estiércol frente al fertilizante. El impacto ambiental del estiércol depende de su manejo. Cuando se deja fermentar sin control, genera emisiones de metano, amoníaco y óxidos de nitrógeno. Pero si se compostea correctamente, se convierte en una fuente de carbono estable que ayuda a mitigar el cambio climático. Por cada tonelada de estiércol bien compostado, se pueden fijar en el suelo entre 200 y 400 kilogramos de carbono, que permanecerán allí durante décadas. El fertilizante químico, en cambio, contribuye al efecto invernadero a través de su producción industrial y del óxido nitroso liberado por los suelos. Sin embargo, hay un punto crucial: la eficiencia. Un fertilizante químico mal aplicado puede contaminar ríos y acuíferos, pero un estiércol mal tratado puede causar el mismo daño. La solución no está en abandonar uno u otro, sino en educar al agricultor para manejar ambos de forma responsable. El estiércol como herramienta social y económica. En comunidades rurales, el estiércol no es solo un insumo agrícola, sino un recurso económico vital. Representa energía, biogás, materia prima, compost, abono líquido, biofertilizante y una vía para reducir la dependencia de insumos externos. Transformar estiércol en compost genera empleos locales, reduce la huella de transporte y devuelve autonomía a los productores. Esa soberanía agrícola es uno de los pilares de la permacultura. Producir fertilidad donde se vive. Pero también hay un valor cultural. El estiércol conecta al ser humano con el ciclo natural de la vida. Trabajarlo, compostarlo, olerlo y ver cómo se transforma en suelo fértil es una experiencia que reeduca la percepción del desperdicio. En un mundo que teme lo sucio, el estiércol recuerda que de la descomposición nace la vida. La dimensión simbólica, el estiércol como metáfora de regeneración. Más allá de lo biológico y lo agronómico, el estiércol posee una dimensión simbólica profunda. Representa la transformación del exceso en recurso, del final en comienzo. Cada partícula de estiércol es la evidencia de un ciclo que no se interrumpe. Lo que fue alimento se convierte en materia prima de nueva vida. Esa idea trasciende la agricultura y se proyecta sobre la filosofía misma de la existencia. Todo lo que parece residuo puede volver a florecer si se le da tiempo, temperatura y cuidado. El estiércol enseña que la fertilidad no se mide por la cantidad de nutrientes, sino por la capacidad de regenerar. En este sentido, el suelo y el ser humano comparten un principio. Ambos mueren cuando dejan de transformarse. ¿Por qué el estiércol redefine la idea de fertilidad? En la visión industrial, la fertilidad se asocia con productividad inmediata. En la visión regenerativa, la fertilidad es una propiedad emergente de los ecosistemas vivos. El estiércol actúa como catalizador de esa visión. No sustituye al fertilizante, pero lo integra dentro de un sistema más amplio, donde la materia orgánica, los minerales y la biología del suelo se entrelazan para formar un equilibrio dinámico. La pregunta, por tanto, no debería ser si el estiércol puede reemplazar al fertilizante, sino, ¿qué tipo de fertilidad queremos construir? ¿Una basada en la dependencia y el agotamiento, o una basada en la reciprocidad y el ciclo perpetuo? El futuro de la agricultura, sinergia entre ciencia y biología. Las nuevas corrientes agrícolas ya están adoptando esa síntesis. Tecnologías de compostaje controlado, biofertilizantes líquidos, análisis microbiológicos del suelo y agricultura de precisión están integrando los principios del estiércol con la exactitud del laboratorio. El futuro no es elegir entre uno u otro, sino crear sistemas donde ambos colaboren para devolver al planeta su equilibrio perdido. Así,
El estiércol deja de ser un simple abono y se convierte en una metáfora viviente del equilibrio entre naturaleza y conocimiento. El mito de la sustitución desaparece, y lo que queda es una nueva comprensión. La fertilidad no se reemplaza, se reconstruye. El estiércol, entonces, no es el enemigo ni el reemplazo del fertilizante. Es su raíz, su origen y su memoria. Es el recordatorio de que la tierra no pide perfección, sino respeto. No exige sustitutos, sino participación. Cuando el ser humano entiende eso, la agricultura deja de ser explotación y vuelve a ser comunión. Y en esa comunión silenciosa, entre el estiércol, el suelo y la vida, se revela la verdad que el mito ocultaba. No se trata de reemplazar la fertilidad, sino de volver a merecerla. Agromito. Se puede sustituir el fertilizante por estiércol. El debate sobre si el estiércol puede reemplazar completamente a los fertilizantes químicos es una de las conversaciones más antiguas y persistentes en el mundo agrícola. A primera vista, parece lógico. Si el estiércol proviene de animales y estos animales se alimentan de plantas, el ciclo debería cerrarse de forma natural. Sin embargo, cuando se observa con detenimiento, la realidad es mucho más compleja, más profunda y también más fascinante. El estiércol es, sin duda, una fuente valiosa de nutrientes y materia orgánica, pero la afirmación de que puede sustituir por completo a los fertilizantes industriales requiere un análisis detallado que considere los procesos biológicos del suelo, las demandas nutricionales de los cultivos y los equilibrios ecológicos que sostienen la fertilidad a largo plazo. El valor y la limitación natural del estiércol. El estiércol contiene nitrógeno, fósforo, potasio y otros micronutrientes esenciales, además de aportar materia orgánica que mejora la estructura del suelo. Sin embargo, no todos los estiércoles son iguales. Las variaciones dependen del tipo de animal, su dieta, la cantidad de paja o residuos vegetales mezclados y el proceso de descomposición. Un estiércol fresco, por ejemplo, puede ser demasiado fuerte para las plantas. Su alto contenido en amoníaco puede quemar raíces o alterar el equilibrio microbiológico. Solo cuando se compone adecuadamente, mediante fermentación aeróbica controlada, el estiércol se transforma en un recurso estable y beneficioso. Por ello, no es el estiércol en sí lo que fertiliza, sino su correcta transformación biológica. Los fertilizantes químicos, en cambio, son productos de alta concentración que ofrecen nutrientes de liberación inmediata. Esto les da ventaja en sistemas de agricultura intensiva, donde el suelo se trata más como un medio físico que como un ecosistema vivo. Pero esta misma rapidez es su mayor debilidad. Alimentan a la planta, no al suelo. El estiércol, en cambio, alimenta al suelo. Y un suelo sano sabe alimentar a las plantas. Esa es la gran diferencia filosófica entre ambos modelos. Uno busca resultados inmediatos, el otro cultiva procesos regenerativos. El porqué de su efectividad parcial. Decir que el estiércol puede sustituir completamente a los fertilizantes es ignorar las diferencias de escala, tiempo y contexto. En huertos familiares o sistemas de permacultura, donde la diversidad vegetal y la vida microbiana son altas, el estiércol maduro cumple una función casi perfecta: nutre, estructura y regenera. Pero en monocultivos extensivos, donde la extracción de nutrientes supera a la regeneración natural, el estiércol, por sí solo, no logra reponer todo lo que el sistema demanda. ¿Por qué ocurre esto? Porque el estiércol libera nutrientes lentamente. Su mineralización depende de la temperatura, la humedad y la actividad de los microorganismos del suelo. En cambio, los fertilizantes industriales ofrecen un choque inmediato de nitrógeno, fósforo y potasio. Por eso, los agricultores modernos, presionados por el rendimiento y el tiempo, tienden a depender de ellos. Sin embargo, el problema no está en el estiércol ni en el fertilizante, sino en la desconexión entre ambos mundos. El futuro de la agricultura no se trata de elegir entre naturaleza y tecnología, sino de integrarlas inteligentemente.
El impacto ecológico y filosófico. Cuando se usa estiércol correctamente, no solo se fertiliza, se reanima el suelo como un organismo vivo. Se reactivan bacterias, hongos micorrízicos, lombrices y toda una red que recicla nutrientes con una eficiencia que ningún laboratorio puede imitar. Cada puñado de estiércol compostado es un microcosmos de vida, una semilla de fertilidad. Pero hay algo más profundo. Usar estiércol implica una decisión ética. Es una forma de reconocer que la producción agrícola no debe estar separada del ciclo de la vida. Lo que una vaca come vuelve al suelo en otra forma. Lo que una planta absorbe regresa transformado. Es un acto de humildad ante los procesos naturales. El fertilizante químico, en cambio, representa el intento humano de dominar esos procesos, de acelerar lo que la naturaleza hace lentamente. No es malo en sí mismo, pero cuando se usa sin conciencia, erosiona la vida subterránea, empobrece la biodiversidad microbiana y con el tiempo vuelve dependiente al suelo de sus aplicaciones externas. Por eso, decir que el estiércol puede sustituir al fertilizante es simplificar una verdad más compleja. No se trata de sustituir, sino de reconciliar, de devolver a la tierra su poder original sin negar la utilidad de la ciencia. El equilibrio verdadero. Un suelo fértil no depende únicamente de lo que se añade, sino de cómo se mantiene su equilibrio biológico. Los microorganismos son los verdaderos mediadores entre el estiércol y la planta. Sin ellos, ni el abono natural ni el químico tendrían efecto real. De hecho, muchos sistemas regenerativos utilizan una combinación estratégica: estiércol compostado para nutrir el suelo a largo plazo y biofertilizantes líquidos para responder a necesidades puntuales. Esta sinergia demuestra que el futuro no está en la sustitución, sino en la cooperación. Cada vez que el estiércol se incorpora con sabiduría, se reduce la dependencia de insumos externos, se mejora la retención de agua y se promueve un sistema más resiliente. Este enfoque, además de práctico, es filosófico. La tierra no necesita ser forzada, solo acompañada. Cuando el ser humano entiende esto, deja de ver al estiércol como basura animal y empieza a verlo como el lenguaje orgánico del suelo, la expresión más pura de su metabolismo natural. Conclusión del primer ciclo. El estiércol no reemplaza al fertilizante, lo complementa, lo supera en propósito, pero no en velocidad. Lo que ofrece no es potencia inmediata, sino sabiduría biológica. Y esa sabiduría, si se entiende y se aplica correctamente, tiene el poder de regenerar tierras agotadas, restaurar ciclos naturales y reconciliar a la agricultura con la vida misma.